rápidamente, ¿qué es shock? Significa que hay un fallo en la perfusión a los tejidos. ¿Qué significa perfusión? Significa que la sangre oxigenada, o sea, la sangre arterial, no está llegando a los tejidos. Y este shock puede ser por diferentes razones. Vamos a ver que hay shocks que se van a llamar distributivos porque hay una falla, una obstrucción en la distribución de los tejidos. Puede haber shocks cardiogénicos donde el corazón tiene una falla per se y el corazón no está bombeando de manera correcta. Va a haber shocks sépticos, que siempre que hablamos de sepsis o séptico significa que hay una bacteremia pero a un nivel descontrolado. Demasiadas bacterias en el torrente sanguíneo y eso ocasiona también un shock. Y también va a haber un shock que es muy importante para ustedes que sobre todo si entran a maxilo o alguna especialidad quirúrgica como perio, como ya vieron algunos casos, puede haber una hemorragia que haga un shock hipovolémico, que significa que hay poco volumen de sangre dentro del torrente sanguíneo, se perdió mucha sangre y el cuerpo entra en shock. En general, ¿recuerdan que era una isquemia? No hay oxígeno, pero tampoco hay sangre. Diferente a hipoxia, cuando sí hay sangre, pero no hay oxígeno. En este caso, no hay sangre y por lo tanto tampoco hay oxígeno. ¿Okay? Dependiendo del tipo de shock, puede que haya medianamente sangre, puede que no haya sangre como un shock hipovolémico, pero el problema va a ser la perfusión de oxígeno a los tejidos. Y se dividen de esta manera. Hay más formas de dividirlos y son bastante más complejos que lo que vamos a ver el día de hoy. El hipovolémico tal vez es el más sencillo de todos de entender. El volumen general, el volumen total de sangre que hay en tu cuerpo se pierde. Lo más común es que sea por un trauma. ¿Por qué? Porque tú tuviste, no sé si sabían, pero por ejemplo en el caso de, ¿saben cuáles son los huesos más grandes del cuerpo que tenemos? Fémur, por ejemplo, ¿qué otro grande? La tibia, peroné, radio. Entonces, esos huesos largos en su interior tienen una médula ósea bastante grande que si se fracturan, sangran. Y encima de eso, por el mecanismo del trauma, imagínense que los atropelló un carro o tuvieron, no sé, alguna lesión por un objeto punzocortante, el volumen de sangre de su cuerpo se pierde y entonces comienza a haber una falla, una falta de volumen total de sangre en su cuerpo por una hemorragia, por un trauma. ¿Qué otra forma se les ocurre que podemos perder líquido en nuestro cuerpo de manera exagerada? Al final la sangre es líquido, el agua de nuestro cuerpo se vuelve sangre. Una quemadura, muy bien, una quemadura sobre todo a nivel sistémico, puedes llegar a perder muchísima sangre. Y un último caso que es el típico ejemplo cuando tú vas al desierto, no tienes agua, te deshidratas a un nivel pues ya mortal y entonces también puede haber un shock hipovolémico porque pierdes un nivel de volumen de líquido en la sangre, que el líquido al final es agua, entonces es un fallo, un shock hipovolémico. Shock cardiogénico sería un fallo en el corazón, la sangre no se bombea de manera correcta. Y este shock puede ser obstructivo. ¿Qué significa esto? Que hay una obstrucción, ya sea en la entrada de sangre al corazón que viene en los pulmones o en la salida por medio del ventrículo izquierdo. Puede haber una falla o una obstrucción y entonces hay un shock cardiogénico. De la misma manera, si la sangre no puede salir del corazón, no llega a los tejidos y si no llega a los tejidos no hay perfusión de oxígeno. Si no hay perfusión de oxígeno hay shock. ¿Okay? ¿Qué significa shock? En pocas palabras. Después, shock distributivos. Estos shocks salieron de una manera correcta del corazón, pero no están llegando a los tejidos. ¿Por qué? Porque o está lleno de bacterias la sangre, o tenemos un shock a nivel del sistema nervioso central y eso también produce una falla en la perfusión, o el que vamos a ver el día de hoy un poco más, que es el anafiláctico, que es una reacción de hipersensibilidad exagerada ante algún estímulo externo, como pueden ser, ¿cuáles son las causas de alergia más comunes que conocen ustedes? Típicas, así en la gente, abejas, ajá, muy bien, ¿qué más? ¿Mande? Polen y un alimento. Cacahuates, nueces, ¿va? Son típicos, pero aparte hay un montón de alergias a muchas cosas. En el caso de la práctica dental también yo tenía una compañera que cuando fue a nuestra práctica de anestesia me enteré que ella era alérgica al látex y pues le salían un poquito ronchitas. No pasaba de que le daba comezón y ya, pero también hay pacientes que ante una picadura de abeja casi se mueren porque se hinchan. Entonces vamos a ver más o menos cuál es el mecanismo de esas reacciones. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Esto no lo vamos a poner tanto énfasis, pero solamente quiero resumir qué es un shock frío, qué es un shock caliente. Los shocks fríos en su mayoría todos producen vasoconstricción. ¿Okay? Vasoconstricción, ¿por qué? Porque imagínense que tenemos una pérdida del volumen total de líquidos y de sangre que hay en las arterias, o sea, un shock hipovolémico.
introducción rápidamente a lo que es... pásale. A lo que es la tensión arterial. La tensión o hipertensión arterial va a estar modificada por dos factores principalmente. La resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco. ¿Sí? Eso es súper importante que lo recuerden. Son los dos factores que causan hipertensión arterial: resistencia vascular periférica y gasto cardíaco. ¿Cómo se pueden ver alteradas cualquiera de estas dos? La resistencia vascular periférica es la resistencia que tiene la sangre para venir de regreso de los tejidos hacia el centro de nuestro cuerpo, hacia el corazón. Recuerdan los pacientes que veíamos que tenían edema, que tenían primero en extremidades, porque es donde tenemos vasos más pequeños y es porque es donde el intercambio de capilares se puede ver afectado, por ejemplo, en un paciente obeso. Es el mejor ejemplo. La forma más común, si tú piensas en un paciente hipertenso, normalmente pensamos en un paciente adulto, ¿no es así? No es muy raro que haya un paciente joven, aunque sí hay, tenía un compañero que era hipertenso y tenía 25 años. Pero normalmente pensamos en un paciente adulto con sobrepeso, es lo más común, y probablemente también diabético. Entonces, ese paciente con sobrepeso va a tener una constricción de los vasos de manera periférica y también sistémica. Entonces la resistencia vascular periférica se aumenta. Si se aumenta la resistencia vascular periférica, entonces el corazón tiene que bombear más fuerte para hacer que la sangre vaya y regrese de los tejidos hacia el corazón. Entonces, si se eleva la resistencia vascular periférica, también se eleva la tensión arterial, o sea, tenemos una hipertensión. ¿Cuánto es el valor de tensión arterial normal? 120/80. Es como lo normal, ¿no? Pero, por ejemplo, en personas jóvenes podríamos tener 170 y no pasa nada, e incluso menos, y no hay ningún tipo de problemas. Cuando ya nos preocupamos si está demasiado bajo, o en pacientes que, por ejemplo, ustedes van a hacer una extracción en la clínica y les pedimos que vayan a tomar la presión y el paciente sale 140/90, está alto. ¿Okay? En ese caso hay que ver si el paciente es hipertenso, si no es hipertenso. Probablemente venía corriendo desde su casa, se le hizo tarde para llegar a la clínica dental y se acaba de sentar, le tomamos la presión en el momento y pues obviamente va a salir alterada. Pero bueno, si fuera un paciente hipertenso y sale con una presión 140 o 160/90 o sobre 100, ¿qué creen ustedes que sería lo que pueden o lo que no pueden hacer? ¿O cuál sería el problema de hacerle, digamos, un procedimiento quirúrgico sobre todo? Si le hace una limpieza, una resina, pues no pasa nada normalmente. Pero imagínense que le van a hacer una cirugía, una extracción, unos implantes, algún procedimiento de ese tipo. ¿Qué podría pasar? ¿Puede sangrar más? Sí, porque hay más corriente. ¿Vasoconstricción? ¿La vasoconstricción? Exactamente, en los anestésicos tenemos vasoconstricción y la vasoconstricción, entre otras cosas que va a hacer, va a aumentar aún más la presión en el lugar, porque lo va a cerrar los vasos sanguíneos en el lugar, lo cual te ayuda porque sangra menos, pero a nivel sistémico aumenta el ritmo cardíaco. Entonces, ese paciente se puede llegar a tener una fibrilación o una taquicardia y entonces producir ya efectos que pueden ser incluso mortales para el paciente. Ya lo verán ustedes en urgencias después. Entonces, bueno, esto fue resistencia vascular periférica, que es la resistencia que tiene la sangre para volver desde la periferia o desde las extremidades hacia el corazón. Y después tenemos gasto cardíaco, que gasto cardíaco es el resultado de dos cosas: qué tan fuerte se bombea la sangre y qué tan rápido se bombea la sangre. Eso significa el volumen de contracción y el ritmo de contracción. O sea, qué tan rápido está bombeando tu corazón esa sangre y qué tan fuerte, el volumen, qué tan fuerte está bombeándose esa sangre. Entonces, en un paciente, por ejemplo, tenemos en nuestro cuerpo algunos receptores que se encuentran justamente aquí, se llama seno carotidio que es un quimioreceptor, y también tenemos un varoreceptor. Lo que se encarga ese varoreceptor es de ver que la presión de sangre que está fluyendo en nuestro cuerpo sea la adecuada. Cuando hay una baja en la tensión arterial, porque por ejemplo tú tuviste un accidente de tránsito, te cortaste la pierna, lesionaste un vaso muy grande y tenemos un shock hipovolémico en camino, probablemente todavía no es un shock, pero ya tenemos una hemorragia muy fuerte, entonces obviamente la tensión arterial va a bajar. Si baja la tensión arterial, lo que tiene que hacer el cuerpo para intentar compensar esa pérdida que hay de sangre es elevar la constricción o elevar tanto el volumen de contracción como el ritmo cardíaco. El corazón va a latir más rápido y más fuerte para intentar bombear la sangre y que esa presión... ¿Saben qué es el 120/80 significa? Se mide en milímetros de mercurio. Esos milímetros de mercurio es la presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. Eso es lo que medimos.
No medimos, cuando te ponen el estetoscopio y el baumanómetro y te toman la presión, no están midiendo qué tan rápido bombea tu corazón, sino con qué fuerza está ejerciendo la sangre contra la pared de las arterias. ¿Okay? Entonces, el paciente que tuvo un shock hipovolémico, una hemorragia muy fuerte y está perdiendo sangre, tiene que latir más fuerte y más rápido para intentar que esa tensión arterial se mantenga en valores normales. ¿Ok? Entonces, si se eleva el volumen de contracción, que es qué tan fuerte late tu corazón, como el ritmo cardíaco, que es qué tan rápido, entonces se eleva el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es al final qué tanta sangre está bombeando en tu corazón. Si se eleva el gasto cardíaco, también la tensión arterial se va a elevar. ¿Okay? Y estos son los mecanismos para ver los shocks fríos, porque los shocks fríos todos van a producir vasoconstricción. ¿Sale? Vasoconstricción, todos van a producir eso. Y los shocks calientes, por otro lado, si los shocks fríos causaban vasoconstricción, los calientes, vasodilatación. Ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan cuál era la sustancia que produce vasodilatación? Hay varias, pero la más importante comienza con H. Ajá. Histamina, muy bien. ¿Quién secreta la histamina? ¿Recuerdan? Eran 2 células, dependiendo de dónde estén. No sé. Mastocitos y basófilos, muy bien. Mastocitos en inglés se les conoce como mast cells y basófilos. ¿Okay? Y estos serían los shocks calientes, que vamos a ver ahorita un poquito más, sobre todo en el anafiláctico. ¿Alguna duda de esto? Es como súper generalidades nada más. Ya con ustedes de urgencia van a ver un poquito más de hipertensión, diabetes, todo eso. Y ya entenderán un poco mejor todo eso. Muy bien. Bueno, rápidamente de shock hipovolémico, pues más o menos es cuando se pierde un 20% del volumen total de sangre en nuestro cuerpo, que equivaldría aproximadamente a 1 litro de sangre. Y puede ser hemorrágico, como en el caso que yo les comenté, en el caso de un trauma, una lesión por arma de fuego, una lesión por uso cortante, una lesión de tránsito, o también puede ser no hemorrágico, como en el caso de un paciente que está súper deshidratado, un paciente con una quemadura. Eso también podría provocar un shock hipovolémico. Eso no le vamos a poner mucha atención. El cardiogénico es un daño directamente en el corazón, puede ser obstructivo, y entonces tendríamos que las contracciones van a ser débiles, van a ser menos contracciones, más débiles, y entonces la sangre no se va a distribuir de manera correcta en el cuerpo y causa una falla en la perfusión, o sea, shock. Ese tampoco lo vamos a ver mucho. MBO2 lo que significa es cuando la sangre sale del corazón va hacia los tejidos y después de los tejidos regresa otra vez hasta el corazón, y entonces lo que pasó en ese inter desde que salió el corazón hasta que fue a los tejidos es que fue dejando oxígeno poco a poco en los tejidos. ¿Okay? Fue a las piernas, fue a los brazos, a los intestinos, al cerebro, dejó oxígeno y volvió al corazón. Una vez que esa sangre vuelve al corazón, llega con una pequeña fracción de oxígeno que fue el sobrante. A esa fracción sobrante se le conoce como MBO2, que significa Mixed Venous Oxygenation. Oxigenación venosa mixta, que es el resultado o el sobrante de ese oxígeno que salió del corazón, sangre oxigenada, porque se oxigenó los pulmones, llegó al corazón, salió oxigenada a los pulmones, fue a los tejidos, dejó oxígeno en los tejidos y volvió al corazón. Y cuando volvió al corazón, no volvió sin nada de oxígeno, sino que volvió con una pequeña parte. A eso se le llama MBO2. Bueno. Bueno, los shocks distributivos, que estos van a ser en su mayoría shocks calientes, o sea que causan vasodilatación gracias a la histamina. Y vamos a ver un poquito más el anafiláctico. Muy bien. Como común, un denominador común que tienen todos estos reacciones anafilácticas es que pueden ser tanto inmunológicas como no inmunológicas. ¿Qué significa esto? Si son inmunológicas significa que van a estar mediadas por una inmunoglobulina. Si recuerdan, tenemos 5 tipos de inmunoglobulinas que para que se lo aprendan más fácil se pueden aprender esta palabra. Maquet. Hay inmunoglobulina IgM, IgA, IgG, IgD e IgE. ¿Okay? Son los 5 tipos de inmunoglobulinas que existen. La que nos va, ¿recuerdan cuando se hacían las pruebas del COVID? Que se hacían pruebas rápidas, las pruebas de antígenos, las pruebas de anticuerpos. Las 2 que usaban para esas pruebas eran la IgM
y la IgG. ¿Qué significaba esto? Es que tenemos la IgM, es una inmunoglobulina que se dispara de manera inmediata. Es decir, cuando te tomaban una prueba de COVID y tenías un IgM alterado, elevado, es que tenías COVID en ese momento, o que lo habías tenido en la semana anterior, o muy cerca. Y a veces teníamos, yo tenía un amigo que salió con IgG y nunca tuvo síntomas. ¿Qué significa? Se contagió de COVID, su cuerpo generó anticuerpos y esos anticuerpos ya habían tenido mucho tiempo en el organismo, entonces aunque tuvo COVID, él nunca se enteró y ya después salió con IgG positivo, entonces tenía anticuerpos, inmunoglobulinas tipo IgG hacia COVID-19, pero que no eran inmediatos, es decir, no estaba infectado de COVID en ese momento, simplemente ya lo había tenido y ya había generado inmunoglobulinas tipo IgG. Otra inmunoglobulina que vamos a ver el día de hoy es la IgE y va a ser la importante para las reacciones de hipersensibilidad tipo 1. Eso es muy importante. IgE, inmunoglobulina E, va a ser la encargada de las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 que son mediadas por el sistema inmunológico. Porque también podría haber reacciones de hipersensibilidad, pero no mediadas por el sistema inmune, simplemente reacciones adversas a un medicamento, como pueden ser AINES, antibióticos, que son pues, el pan de cada día en la práctica dental. Y van a provocar manifestaciones sistémicas que pueden ser cutáneas, como lo que estamos viendo aquí, en este caso de la paciente que se está rascando. A eso se le llamaría urticaria, es una erupción cutánea que provoca mucha picazón. También puede haber manifestaciones a nivel de los bronquios o respiratorias. El paciente va a tener broncoconstricción, similar a lo que pasa en pacientes con asma, y entonces puede haber disnea, que disnea significa una dificultad para respirar, y el paciente últimamente puede tener un nivel de saturación de oxígeno menor y entonces ya una complicación mayor. Entonces, ¿qué va a hacer IgE? Va a secretar histamina y la histamina va a provocar varias cosas. ¿Recuerdan cuando vimos edema que teníamos la pared del vaso sanguíneo y en la parte de afuera tenemos el espacio intersticial? ¿Recuerdan cómo se le llama al flujo de líquido hacia el espacio intersticial, al acúmulo exagerado? Edema. Muy bien. Entonces, en la pared del vaso sanguíneo teníamos células que recubren, que en el caso de un paciente con una reacción inmunológica mediada por inmunoglobulina E o IgE, va a estar secretando histamina, y la histamina va a provocar vasodilatación y un aumento en la permeabilidad. ¿Sí? Aumento en la permeabilidad, ¿qué significa? Que las células se van a estar, las células que recubren a las paredes vasculares se van a estar separando entre sí, lo que van a permitir que haya una salida de líquido, un exudado, va a estar saliendo líquido, ese líquido se va a acumular en el espacio intersticial, o sea, edema, y entonces el paciente, por eso es que se hincha cuando tiene una reacción a una abeja, o que comió, no se dio cuenta y el platillo que dieron en un restaurante tenía cacahuates y el paciente por eso se hincha. Normalmente lo vemos en zonas de párpados, zonas alrededor de los ojos, los cachetes, cerca de las orejas o en la zona donde haya sido el piquete. Es típico, se pican una abeja aquí y este lado de la cara se les hincha descontroladamente. ¿Por qué? Porque entonces tenemos un antígeno que viene del agente causal, por ejemplo, el veneno de la abeja, o el alimento que están comiendo, o también podría ser de la penicilina que le dieron en su antibiótico, y entonces eso reacciona con la inmunoglobulina E, secreta histamina, la histamina causa vasodilatación y aumento en la permeabilidad vascular. Si hay un aumento en la permeabilidad, entonces hay un exudado, hay una salida de líquido al espacio extracelular, intersticial, y entonces comienza a haber edema. A esto, en el caso de un paciente con alergia, se le va a llamar angioedema. Y es una de las reacciones típicas de una anafilaxis. Las reacciones de anafilaxis como tal, en su mayoría van a provocar más de un síntoma, es decir, el paciente se va a hinchar, pero aparte, si tú le revisas los antebrazos o el cuello, que son zonas muy sensibles, o el pecho, van a ver que normalmente va a estar rojo, va a estar con picazón, el paciente tal vez va a presentar como que se está acalorando mucho y se va a empezar a rascar y se va a empezar a desesperar, va a tener dificultades para respirar, porque aparte va a haber broncoconstricción. ¿Recuerdan la clase pasada que vimos la cascada del ácido araquidónico, que teníamos un brazo hacia las prostaglandinas y otro hacia los leucotrienos que provocaban vasoconstricción? En este caso también va a haber leucotrienos que van a estarse secretando y esos causan
vasoconstricción. Vamos a quitar esto de aquí. ¿Recuerdan la cascada cómo era? Del ácido araquidónico. ¿Quién lo separa de la membrana de fosfolípidos? ¿Quién lo libera? Una enzima que se abrevia así. ¿Ah? Ajá, fosfolipasa A2. Muy bien. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Es que libera el ácido araquidónico de la membrana de los fosfolípidos que está en todas las células. ¿Okay? Bueno, no en todas, en la mayoría. Entonces, lo libera y entonces esa cascada puede tener dos vías. Para estudiar AINES, seguimos la vía de las prostaglandinas que van a ser secretadas gracias a qué enzima. ¿Qué enzima produce una secreción de prostaglandinas? COX. Ajá. 1 y 2. ¿Qué significa COX? Ciclooxigenasas. ¿Cuántas COX hay? 3. Muy bien. COX 1 y 2 entonces secretan prostaglandinas. ¿Y qué causan las prostaglandinas cuando se secretan? Fiebre, dolor e inflamación. Muy bien. Entonces, esa fue la ruta de las prostaglandinas, pero también tiene una ruta que es de los leucotrienos. ¿Okay? Esos leucotrienos, ¿quién los va a liberar? Si COX-1 y COX-2, las ciclooxigenasas, estimulaban la secreción de prostaglandinas, ¿quién estimula la secreción de leucotrienos? Bien, se abrevia así, LOX5. Esa leucoxigenasa entonces secreta, permite que haya una liberación de leucotrienos y los leucotrienos causan broncoconstricción. BC va a ser broncoconstricción. ¿Qué significa eso? Que el paciente se va a quedar sin posibilidad de respirar y eso es sumamente desesperante y eso pasa en pacientes con asma. ¿Cómo podíamos inhibir? ¿Cómo podemos inhibir que haya una síntesis de ciclooxigenasas para que posteriormente haya una síntesis de prostaglandinas? Aquí en este punto podemos dar AINES. ¿Okay? ¿Qué significa AINES? Antiinflamatorios no esteroideos. No esteroideos, muy bien. ¿Qué podemos dar para que no haya una síntesis de lipoxigenasa 5 y no haya una liberación de leucotrienos y no haya broncoconstricción? ¿Amoxi? No, ese es un antibiótico. Para que no haya esto podemos tener, se llaman broncodilatadores. ¿Okay? Existen los broncodilatadores. Existe también, por ejemplo, el salbutamol. ¿El salbutamol qué es? Para la respiración. Es un Es polvo, el ¿no? medicamento que traen en sus aspiradores, los asmáticos. Bueno, eso va a prevenir que haya una broncoconstricción, o sea, va a haber una broncodilatación, el paciente puede respirar por fin y se deja de ahogar. ¿Okay? Muy bien. ¿Y cómo podemos inhibir tanto esta ruta como esta ruta? ¿Cómo inhibimos la fosfolipasa 2? ¿Recuerdan? Lo vimos la clase pasada. Lo damos en odontología cuando hay una cirugía sumamente extensa. Ayer lo mencionaron también, ayer el implantólogo dijo que conocían en su terapia farmacológica, conocían un levantamiento de seno, cortaban hueso, metían injerto, quitaban dientes, todo en la misma cita, daban un medicamento. ¿Qué es un corticosteroide? Ajá, ¿como cuál? Dexametasona, muy bien, hay varios. ¿Qué otros saben? ¿Cuál? ¿Tramadol? No, ese es para el dolor. Dexametasona, prednisona, metilprednisolona, son varios y estos van a inhibir la secreción de fosfolipasa 2. Vamos a poner aquí la dexa, aunque es solamente un ejemplo. No es que solamente se puede usar dexa, hay varios que van a hacer lo mismo. Van a bloquear la fosfolipasa 2, entonces si no hay fosfolipasa 2, no hay una liberación de ácido araquidónico y si no hay una liberación de ácido araquidónico, no va a haber ni secreción de ciclooxigenasas ni de lipoxigenasas. Entonces, si no hay eso, no va a haber ni broncoconstricción. Por ejemplo, un paciente con asma, por eso le inyectan un corticosteroide y por eso un paciente que tiene una cirugía que se va a inflamar, va a haber dolor y probablemente también haya fiebre, entonces también se le puede dar una dexametasona. ¿Se entiende más o menos? El por qué, y también se entiende, yo creo, en este caso, recuerden cuando vimos inflamación, vimos que era una reacción normal, o sea, queremos que tu cuerpo se inflame, pero queremos que sea controlada, no queremos que sea una inflamación descontrolada que llegue a afectar nuestro tratamiento. Entonces, en dados casos específicos damos dexametasona. ¿Saben cuál es la dosis? ¿Cada cuánto la damos? ¿A 8 horas? ¿Cuánto? ¿Cada 2 o cada 8? Cada 12. Depende. Los corticosteroides, como la dexametasona, tienen efectos secundarios
Uno es que afectan el sistema inmune. ¿Sí? Afectan el sistema inmune. Otra cosa es que disminuyen el grado de inflamación. Ah, es una cada 24 horas, ¿no? Porque es una inyección. Hay intravenoso y hay intramuscular. Se puede dar. La dosis que nosotros damos es 8 miligramos intramuscular, única dosis. O sea, le decimos al paciente, bueno, le das tú la receta, le ponemos dexametasona, 8 miligramos intramuscular, no se abrevia, se escribe completo, intramuscular, única dosis. ¿Qué hace el paciente? Va con su recetita, pasa a urgencias, le ponen su inyección y se va. Y ya. Ayer mencionaba el doctor que ellos hacen esto mismo, pero lo hacen una hora antes del operatorio. O sea, antes de que empiece su cirugía, le hacen la misma dosis. Dexametasona, vamos a poner aquí, dexametasona, 8 miligramos, hay dosis más altas. Nosotros hacemos 8 miligramos porque no tomamos más. No queremos que el paciente tenga efectos secundarios gracias a nuestra dosis de dexametasona. De hecho, hay gente que cree que no está bien. Y hay evidencia para respaldar que no se debería dar dexametasona en procedimientos dentales, quirúrgicos. Hay evidencia que dice que sí. ¿De qué va a depender ustedes? De quién les toque clínico. Yo cuando estaba en 10º semestre tenía un instructor que decía, yo había hecho una receta y me dijo, me la rompió y me dijo, ¿qué no sabes qué hace eso? Y pues yo estaba un poco asustado y le dije, sí, pues inhibe la fosfolipasa 2, pero no te le puedes poner enfrente al paciente a discutir. Ya después le dije, bueno doctor, pues mira, aquí hay un artículo, no sé qué, yo había visto que se les puede dar. Y ya como que me explicó él que en su criterio no estaba indicado dar dexametasona para procedimientos dentales. ¿Por qué? Porque disminuía la inflamación. Y él me dijo, ¿y qué no sabes que la inflamación es normal y queremos que haya una inflamación en los tejidos para que se contenga la infección que hay en ese lugar, para que haya un reclutamiento? Ya todo lo que vimos acá, células que van a provocar un recambio para que haya cicatrización y todo eso. Al final va a depender de su criterio de ustedes. Personalmente, yo estoy de acuerdo en usar dexametasona solamente en procedimientos sumamente invasivos. ¿Okay? En el caso de implantes, por ejemplo, si le pusieron un solo implante, uno solo, y ya estaba listo, todo, no tuvieron que hacer ni regeneración ósea, ni poner membrana, ni nada, solamente pusieron el implante, igual y no se ocupa. Pero si van a poner varios implantes, levantamiento de seno, regeneración ósea guiada y todo en la misma cita, entonces sí, le das dexametasona a tu paciente, 8 miligramos intramuscular, única dosis. ¿Okay? ¿Qué pasa si se debilita el sistema inmune en tu cuerpo? Entonces el paciente está más propenso a infecciones y todo su tratamiento valió. ¿Okay? ¿Se entendió hasta aquí? Bueno, ¿quién secreta la histamina? Basófilos y mastocitos, dependiendo de dónde estemos, es el tipo de tejidos que lo van a secretar. Y muy bien, ¿cuál es el tratamiento de estos shocks? Seguimos la mnemónica A, B, C, D, E. ¿Okay? A, B, C son los más importantes en ese orden de importancia. Primero, A, que significa airway, hay que ver que la vía aérea esté permeable, o sea, que el paciente no se está asfixiando, porque a veces tú no te das cuenta y el paciente puede estar empezando hay una, se llama el signo universal de ahogamiento, que es manos en el cuello, de manos en el cuello que no pueden respirar. Entonces, si tú estás en tu silla dental y de la nada te volteas o te pones a hablar con tu asistente o vas a traer material, volteas y el paciente se está asfixiando, primero tienes que ver que no hay un objeto extraño que esté bloqueando la vía aérea, que sería lo más sencillo. ¿Cómo se llama la maniobra? Heimlich, muy bien, hacemos la maniobra de Heimlich, el objeto extraño sale y la respiración vuelve a la normalidad. Si el paciente no tiene un objeto extraño, entonces, ok, probablemente se está teniendo una reacción anafiláctica al anestésico local, al AINE que le diste, al antibiótico que le diste como profiláctico. Pueden ser varias cosas. Airway es lo primero. Después, breathing, tenemos que ver que el ritmo, ¿saben cuánto es el ritmo de respiraciones por minuto normal? Más o menos. Es parte de los signos vitales. ¿Cuáles son los signos vitales que tenemos en un paciente? La respiración es uno, se los dije ahorita. ¿Qué más? Pulso. ¿Cuál es el pulso normal? Bueno, la TA, ¿cuál es la TA normal? 120-80, muy bien. Búsquenlo, no pasa nada. ¿Cuál es el pulso normal de un paciente? 60-100. ¿Cuál es la respiración por minuto normal? ¿Es un aproximado? Espera.
De 12 a 18. De 11 a 18, de 12 a 20, es un aproximado, pero vamos a ponerle un rango de 10 a 20, 22, estamos bien. ¿Qué pasa si el paciente está teniendo, por ejemplo, 25 o 30 respiraciones por minuto? Está hiperventilando. ¿Okay? Puede haber una acidosis metabólica por el acúmulo de CO2. Ajá. ¿Qué más nos faltan en signos vitales básicos? Respiración, pulso. ¿Cuál es la diferencia entre pulso y TA? ¿Cómo medimos el pulso? Con la frecuencia ¿El cardíaca. medio? Es el pulso, sería lo mismo a lo que teníamos aquí, que era el ritmo cardíaco, qué tan rápido está bombeando, cuántas contracciones tiene por minuto el corazón. ¿Dónde podemos medir el pulso? Yugular. Arteria radial. ¿Dónde más? En la carótida. ¿Cuál es la arteria que pasa aquí debajo de la escotadura pregoneal? Que se la pueden sentir debajo del ángulo de la mandíbula. Justo aquí, debajo del huesito. ¿Mande? La arteria facial, muy bien, ahí también se puede sentir el pulso. Es un poco más débil, pero se puede sentir. ¿Y qué más nos falta aquí? Cuando tienen fiebre, pues miden la temperatura. ¿Cuál es la temperatura normal? Otra vez es un rango, ¿verdad? No es como que un específico. ¿A partir de cuánto es fiebre? Normalmente consideramos fiebre a partir de más de 37,8. Aproximadamente 37,7, 37,8, 38, pues ya es fiebre. ¿Okay? ¿Y cuándo es hipotermia? Que será lo contrario. Normalmente no tendría que ser menos de 36,5, 36, pero es un rango, obviamente. Depende de donde estén, depende de la persona, si es delgada, si es un poco más llenita, depende. ¿Okay? Lo importante sería aquí ver valores anormales. ¿Okay? Eso sería lo más importante realmente entre todo esto. Muy bien. Y por último, circulación. ¿Cómo mediríamos la circulación? Entonces medimos SpO2, la saturación parcial de oxígeno, que es la que nos dan en porcentajes. ¿A partir de cuándo decimos que un paciente está desaturando? Normalmente, también es un rango, pero, ¿mande? 90, pero no sé si les pasó a ustedes, pero cuando eran tiempos de COVID, tenía una persona en 93, 94, no, ya, intúbalo. Era muy común que estuvieran todos muy conscientes de que era la saturación de oxígeno. Normalmente menos de 92 ya está desaturado. ¿Okay? Eso va a ser muy importante para lo que vamos a ver ahora a continuación. ¿Qué le damos? ¿Cuál es el tratamiento que se debe tener de ley? Es pregunta típica en todas las pláticas de primeros auxilios que debes tener en tu kit de primeros auxilios ante un shock anafiláctico. Epinefrina. ¿Okay? La epinefrina intramuscular. La dosis es de 0,3 a 0. La dosis en adultos es 0,5 miligramos. ¿Okay? Esa es la dosis en adultos. Es muy importante. Dosis de epinefrina en caso de un paciente en shock anafiláctico, 0,5 miligramos de epinefrina. Ahora, si el paciente es un niño de 6 años, bajo peso, puede ser 0,2, 0,3 miligramos, dependiendo del peso. En un paciente promedio, el paciente promedio pesa 70 kilos, mide unos 70. ¿Okay? Ese es el paciente médicamente promedio, es 0,5 miligramos de epinefrina. ¿Eso? La de realina no tiene nada que ver. Sería en otra forma, pero lo mismo. No es lo mismo, tiene que cambiar. Hay una enzima que lo convierte, pero sería lo mismo. O sea, la inyección es lo mismo. Las guías dicen que solamente una persona con entrenamiento correcto lo puede aplicar. Dado el caso, si no hay atención, están en una brigada, por ejemplo, y no hay nadie, ustedes son los únicos doctores que hay en la zona, pues tienen que aplicarlo ustedes. Muy bien, y después ya que se le dio, porque eso es típico, si tú tienes un paciente que se está ahogando porque le picó una abeja o porque le diste, resultó que el paciente era alérgico al ketorolaco y tú le diste un ketorolaco porque le dolía tu tracción y comienza con una reacción anafiláctica, si tú le das una loratadina, una clorfenamina, difenidramina, no le va a hacer nada. Pidentrano no le va a hacer nada. Estos antihistamínicos sirven, pero para ya controlar al paciente una vez que es la crisis o el shock que se iba a provocar, se controló. Se controló el shock, entonces ahora sí damos ya la terapia antihistamínica. ¿Okay? Esos antihistamínicos, de manera, eso ya es aparte del tema de anafilaxis, también se dan en la práctica dental, sobre todo en pacientes como los casos que vieron ayer. ¿Vieron cuando hablaban de levantamientos del seno maxilar? La membrana. ¿Saben más o menos cómo funciona? ¿O no?
El seno maxilar tiene una forma de triángulo hacia abajo, y aquí tenemos los molares, la corona, cuello, raíces. El diente que está en mayor relación al seno maxilar es el primer molar superior, la raíz palatina. Obviamente de un paciente a otro puede variar porque llegó ortodoncia y le movieron y el segundo es el que está más cerca, o puede variar por varias razones. No solo el primer molar está en contacto con el seno, también el segundo y el tercero en un paciente puede variar. ¿Cómo vemos esto? En la radiografía. Ahora, lo que pasa en un paciente, imagínense que aquí está el hueso y le van a poner implantes a tu paciente. El seno maxilar está recubierto, ¿qué es el seno maxilar primero? ¿Saben qué es el seno? ¿Ah? Como dijo Diana, es un huequito, o sea, es una cavidad neumática llena de aire. Muy bien, no tiene nada, no debería tener nada. En una radiografía se ve radiolúcido o radiopaco. Completamente en situaciones normales, radiolúcido. Muy bien. Si se ve hipodensa, o sea, se ve a la mitad, no se ve no se ve ni radiopaco ni radiolúcido, sino que se ve como a la mitad, o se ve la mitad, digamos, así se ve radiolúcido, perdón, se ve no radiopaco, pero hipodenso, y aquí arriba se ve radiolúcido, entonces es que está lleno de un líquido, que puede ser sangre, puede ser moco, puede ser infección y pus, por una caries que venga al molar, o por otras cosas. O por un trauma, también puede haber una fractura del seno maxilar, fractura maxilar, y entonces se llama hemoseno, o sea, el seno se llena de sangre y ya no se ve hueco, sino que se ve lleno de algo, que puede ser un líquido, pus, sangre, edema. Entonces, ese seno maxilar está recubierto por una membrana que cubre todo el seno maxilar, que se llama membrana de Schneider. Y esta membrana de Schneider es una membrana muy, muy delgada que mide 0.8 milímetros, o sea, no mide ni un milímetro de espesor, es una membrana sumamente delgadita. Lo que hacen los implantólogos, como lo que mencionaba ayer el doctor Argüelles, es que hacen una ventana en la pared ósea del seno maxilar y la membrana la levantan hasta 1 milímetro. Entonces, hacen esto. ¿Y qué creen que hacen con este espacio aquí abajo? Según la plática que vieron ayer, ¿qué ponen para aumentar el nivel de hueso que tenemos en el paciente disponible? Primero, la extracción la hicieron, ¿verdad? No van a poner implante donde hay un diente. Pero imagínense que el nivel de hueso estaba ahí. El nivel de hueso en un paciente normal tendría que estar a nivel de cuello. Si no está a ese nivel y está ya en tercio apical, extracción. ¿Okay? Quitan el diente. Muy bien. Quitan el diente y entonces, ¿qué hacen? Imagínense que tienen ustedes este nivel de hueso que sería, ¿qué les gusta? 3 milímetros. ¿Pueden poner implante ahí? No pueden poner implante ahí. Con una altura de 3 milímetros no se puede. Entonces, ¿qué hacemos? Se levanta el seno maxilar. Imagínense que ya de 3 milímetros pasó a medir 10 milímetros con el levantamiento del seno maxilar. Esto de aquí se rellena de un injerto óseo que puede ser guiado, y entonces lo importante y lo difícil en estos procedimientos es que cuando la práctica por esto se hace con un huevito, un huevo, ustedes lo cocen, y ya que lo cocieron, con una pieza de baja velocidad comienzan a raspar en la parte de arriba del huevo y hacen una ventanita. Y ya que hicieron una ventanita, abajo del huevo hay una membrana muy delgadita, similar a la membrana de Schneider. Entonces, con una espátula, ¿han visto las espátulas de resina? Ya vieron, se parece mucho a las de resina. Ustedes entran entre el caparazón del huevo y la membrana y la tienen que separar, sin que se rompa, obviamente. En el congreso post pasado vino un doctor de Loma Linda, hicimos una práctica de esto y el doctor dijo: donde yo empiezo a ver a huevo, se sale, ¿no? O sea, vamos a ver quién la regó y quién rompió su huevito y quién perforó la membrana. ¿Qué pasa si se perfora la membrana en este levantamiento de seno? Ustedes hicieron la ventana ósea y fueron con su pieza y ¡pum! De volada, entraron hasta el seno maxilar y de la nada sintieron que la pieza de vaca ¡pum! Se hundió en el seno maxilar, perforaron la membrana. Hay que dejar pasar 1 año o año y medio que la membrana cicatrice, intentar otra vez el levantamiento de seno. Obviamente tu paciente se va a molestar y hay que tener con él la plática antes. Bueno, ¿se entendió más o menos? En estos casos damos antihistamínicos, por eso estamos aquí. Damos antihistamínicos porque si tu paciente está, imagínense que era temporada de mucho polen en el ambiente y el paciente está estornuda y estornude, tu levantamiento de seno maxilar se va a ir
a la goma, porque tu paciente va a estar estornudando, y entonces por eso damos antihistamínicos en un procedimiento donde estén comprometidos el seno maxilar. Otras cirugías también ortognáticas también a veces dan antihistamínicos, porque no queremos que tu paciente esté con traumas producidos por estornudos. ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Bueno, entonces lo vieron ayer, la ponencia. ¿De esto alguna duda? Es introducción para anafilaxis. Bueno. Vamos a tomar el break de una vez y nos vemos a las 9.